días. Estamos a 13 de junio del 2026 y en esta entrega que os hago hoy, en esta tercera entrega, es el tercer debate que voy a tener con esta inteligencia artificial llamada Gemini de Google, a la cual yo llamo Jaimito, la mejor inteligencia artificial que hoy en día existe, la mejor IA, para tener debates interactivos de cualquier tema. A ver, esto ya lo expliqué el otro día. Estuve comentando y explicando el por qué hago este tipo de debates doctrinales con una inteligencia artificial, con una IA, como es Gemini o Jaimito. Y ya lo expliqué. Dije que no existe ni un solo iglesiero, sea católico, sea evangélico o evangeloco, como yo lo llamo, sean de la secta de los falsos testigos de Jehová, sea mormón, sea lo que sea, no hay ni uno que quiera tener debates conmigo, debates doctrinales, sean en audio o sean en YouTube, en vídeo. Ni uno quiere debatir conmigo. Entonces tomé la decisión de utilizar la IA de Gemini, que repito, es la mejor inteligencia artificial que hoy en día existe para tener debates interactivos. Salió a la luz hace 2 años, la sacó Google, y esta es la razón por la cual ahora hago este tipo de debates. Porque nadie quiere debatir conmigo. Claro, te preguntarás por qué nadie quiere debatir conmigo. Pues sencillamente por el conocimiento bíblico que tengo. Llevo 42 años aproximadamente, casi 43 años estudiando las Sagradas Escrituras. Comencé con 18 años. He escrito muchísimos libros de doctrina, de teología bíblica, que se encuentran publicados en formato de libro en Amazon. En mi sitio web lleva casi 18 años en internet, las 21 tesis de Tito.com, donde está publicado todo este material mío, sea en audio, sea en vídeo, sea en estudios bíblicos, libros, en PDF, etcétera, etcétera. Todo el material lo tenéis ahí. Entonces, yo he tenido muchísimos debates, cientos de debates, tanto en audio como en vídeo, con iglesieros, sean católicos, sean evangelocos, sean falsos testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Y por causa de que no pueden refutar con la Biblia, pues los argumentos, lo que nosotros en nuestra iglesia creemos, la verdadera doctrina, el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, por lo tanto nadie quiere debatir conmigo, repito, absolutamente nadie, ni católico, ni evangeloco, ni falsos testigos de Jehová, etc. Por lo tanto, lo vuelvo a repetir, esta es la razón por la cual tengo que hacer este tipo de debates de formato vídeo con la IA, el cual se mete en el personaje de forma perfecta, hace el papel como está haciendo en estos vídeos sobre el tema del pretribulacionismo, se mete en el papel perfectamente de un pastor evangélico pretribulacionista. En otros debates, pues se hace pasar por católico, en otros por falso testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Y lo hace de forma perfecta, dando exactamente todos los argumentos que dan estos iglesieros, estos falsos cristianos que enseñan todas esas herejías, todas estas doctrinas de demonios, como por ejemplo la del pretribulacionismo. Así que en esta tercera entrega voy a retomar el debate que comencé con Jaimito, con Gemini, con esta inteligencia artificial, sobre el pretribulacionismo. Si visteis la anterior entrega, el anterior vídeo, debatimos él y yo sobre ciertos pasajes de la Biblia, como por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18, donde el apóstol Pablo habló de la futura venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Y desde el aire le acompañaremos en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese fue el texto que comentamos, él y yo. Esta vez vamos a ir a por otro texto, que es
el famoso pasaje de Apocalipsis 3:10, palabras del Señor Jesús, que dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice Jesús a su iglesia, yo también te guardaré o te libraré de la hora de la tentación, otras versiones dicen de la hora de la prueba, es lo mismo, de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a centrarnos en ese pasaje, lo vamos a debatir. Jaimito, es decir, esta IA, Gemini, va a dar los típicos argumentos falsos que los falsos pastores evangélicos siempre dan, una interpretación absolutamente falsa, diabólica, retorcida de esas palabras de Jesús. Eso es lo que va a decir el argumento que va a dar Jaimito. Y yo le voy a responder, evidentemente, como siempre, a la luz de las Sagradas Escrituras, dando la verdadera y correcta interpretación de esas palabras de Jesús. Así que vamos a comenzar este debate. Seguro que os va a gustar mucho. Es muy importante este tema, ya que ha engañado a millones y millones de falsos cristianos evangélicos o evangelocos desde hace 100 años. Es la mayor mentira satánica de los últimos 100 años. El pretribulacionismo, que hoy en día lo creen y lo enseñan pues millones y millones de evangélicos o falsos cristianos evangélicos, evangelocos, como yo los llamo. Y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos, a los cuales Jesús pues los identifica con la cizaña, con esa hierba mala, que un día serán recogidos y arrojados al fuego para ser destruidos. Ya sabéis, Jesús comparó a los verdaderos seguidores suyos con el trigo y a los falsos cristianos con la cizaña, con esa hierba mala. Se parecen bastante el trigo y la cizaña, pero unos son verdaderos, pertenecen a Cristo, son discípulos de Cristo, y los otros son falsos. Son falsos pastores, falsos ministros de Cristo que se hacen pasar, evidentemente, por cristianos, pero son esa hierba mala, esa cizaña que un día van a ser destruidos en el fuego. Así que no me enrollo más, comenzamos este importante debate, el número 3, la tercera parte. Poned mucha atención a lo que va a decir Jaimito, esta IA, esta inteligencia artificial, y a las respuestas que le voy a dar a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos. Amén, hermano. Qué alegría estar aquí juntos para escudriñar la palabra del Señor. Tomad vuestras Biblias y leamos Apocalipsis 3:10, que dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este precioso versículo es un pilar fundamental para sostener la doctrina del pretribulacionismo, pues nos muestra la promesa clara de que la Iglesia será librada, guardada de ese periodo de juicio tan terrible que vendrá sobre la humanidad. ¿Qué sentís en vuestro corazón al meditar en esta promesa de seguridad y amor paternal? A ver, en primer lugar te pido que no me llames hermano, porque tú y yo no somos hermanos en la fe. Yo no soy hermano de herejes y falsos cristianos que enseñan esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Así que a partir de ahora no me llames hermano. Entendido perfectamente, señor Martínez. Me abstendré de usar ese término en nuestra conversación. Volviendo al pasaje de Apocalipsis 3:10, como pastor pretribulacionista, sigo creyendo sinceramente que este versículo ofrece una garantía de que la verdadera Iglesia será librada de la gran tribulación. ¿Cómo explicaría usted esta supuesta interpretación satánica o retorcida de este pasaje para que pueda entender su punto de vista? No, la interpretación satánica y retorcida es la que tú acabas de dar, la que dais vosotros, de que según vosotros Jesús dijo que seremos librados de una tribulación, concretamente de una tribulación de 7 años. ¿Me puedes decir, Jaimito, dónde dice este texto, estas palabras de Jesús, que la Iglesia va a ser sacada de la tierra, va a ser arrebatada antes de una tribulación de 7 años? ¿Dónde lo dice? Señor Martínez, usted tiene razón en que el versículo no menciona explícitamente un periodo de 7 años o el rapto antes de la tribulación. Desde nuestra perspectiva, la doctrina pretribulacionista se sostiene mediante el estudio conjunto de varios pasajes, conectando las profecías de Daniel sobre la última semana con las descripciones del Apocalipsis y las palabras de Pablo sobre la venida del Señor. ¿Estaría dispuesto a analizar cómo enlazamos estos textos para llegar a esa conclusión, o prefiere que pasemos a otro tema? No, vamos a ir analizando, porque así estamos haciendo este debate tú y yo,
Vamos a ir analizando versículo por versículo. Ahora estamos concretamente en Apocalipsis 3:10. Tú acabas de decir que aquí Jesús prometió a la iglesia librar a su iglesia, sacar a su iglesia antes de una tribulación que según vosotros va a durar 7 años. Yo te he preguntado que dónde dice el pasaje, dónde dice Jesús en este pasaje que va a librar a su iglesia de una tribulación de 7 años. Dime dónde lo dice. Señor Martínez, debo serle franco, si leemos estrictamente el texto de Apocalipsis 3:10, no encontramos ninguna mención explícita a un periodo de 7 años ni a un rapto previo. El texto dice que el Señor guardará a los creyentes de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los detalles específicos sobre la duración y la forma en que se llevará a cabo esa protección son interpretaciones teológicas que se derivan de conectar este pasaje con otras partes de las Escrituras. Como puedes ver, Jaime, tú mismo acabas de reconocer, tú mismo te acabas de suicidar, te has volado la tapa de los sesos, porque acabas de reconocer que este pasaje del Señor Jesús no dice por ninguna parte que va a librar a su iglesia, que va a sacar a su iglesia de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Lo acabas de reconocer. Bien, si te parece, vamos a analizar frase por frase estas palabras de Jesús. Entendido, señor Martínez. Estoy listo para analizar Apocalipsis 3:10 frase por frase. Para comenzar, analicemos la primera parte. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significado le da usted a esta obediencia a la perseverancia de Cristo? Bien, primero me vas a dar tu interpretación. ¿Cómo entiendes tú estas palabras de Jesús? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Explícame. Señor Martínez, desde nuestro punto de vista esta frase se refiere a la fidelidad de los creyentes en medio de las pruebas y dificultades, manteniendo la constancia y el testimonio cristiano, siguiendo el ejemplo de paciencia que Cristo mismo demostró durante su ministerio en la tierra. Bien, estoy de acuerdo contigo, efectivamente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Tener paciencia, aquí está la paciencia y la fe de los santos, como leemos en Apocalipsis 13, versículo 10. La paciencia y la fe. ¿Qué significa, por tanto, guardar la palabra de la paciencia de Cristo? Pues perseverar en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, teniendo paciencia, esperando su futura venida gloriosa a la tierra. Es entonces cuando Él venga del cielo, esto ya lo vimos en el anterior debate, inmediatamente después de la tribulación es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Es decir, la reunión de los escogidos, porque esos escogidos son los miembros de la Iglesia de Cristo, los de Mateo 24, verso 31. Esto ya te lo expliqué en el anterior debate, ¿te acuerdas? Sí, señor Martínez, recuerdo perfectamente la postura que expuso en nuestra conversación anterior sobre la venida del Señor y la reunión de los escogidos descrita en Mateo 24:31. Usted argumenta que esa paciencia implica perseverar a través de las dificultades, estando a la espera de la venida gloriosa de Cristo para recoger a su iglesia. ¿Le gustaría que continuemos profundizando en el significado de este pasaje y cómo se relaciona con las demás profecías? Sí, vamos a seguir analizando cada una de las frases dichas por Jesús en este versículo 10, Apocalipsis 3:10. Ya hemos visto que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Otras versiones dicen de la hora de la tentación. ¿Sabías tú que hay otras versiones bíblicas que lo han traducido diciendo la hora de la tentación? Aquí la Reina Valera lo ha traducido por prueba, pero en otras muchas versiones lo han traducido también por tentación, que es correcto. ¿Sabías eso, Jaimito? Si conoces alguna versión, otra traducción que lo haya traducido por tentación, por la hora de la tentación, dímela, dime qué versiones. Efectivamente, señor Martínez, es correcto que algunas traducciones utilizan la palabra tentación en lugar de prueba para este versículo. Por ejemplo, versiones como la Biblia de Jerusalén o la traducción del Nuevo Mundo han optado por ese término, reflejando el matiz de una prueba que también implica una fuerte seducción al pecado o a la apostasía. Continuando con el estudio de esta frase, ¿cómo interpreta usted este cuidado del Señor en relación con la debilidad humana frente a las pruebas? Bien, ahora te voy a hacer una pregunta, Jaimito. La palabra que ha sido traducida por prueba o por tentación en otras versiones, ¿qué palabra griega es? La palabra griega utilizada en ese versículo es peirasmos, que se traduce comúnmente como prueba o tentación.
Señor Martínez, ¿le gustaría que profundicemos en el significado original de esta palabra y cómo influye en nuestra interpretación de este pasaje? Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Me vas a decir cuál es la palabra griega que es traducida por tribulación. La palabra griega que se traduce comúnmente por tribulación en las escrituras es thlipsis. Señor Martínez, ¿desea que sigamos analizando este término en relación con el pasaje que estamos estudiando? Muy bien, entonces me puedes explicar, Jaimito, ¿por qué has dicho que este versículo, estas palabras de Jesús dicen que nos va a librar Cristo de la tribulación? Porque la palabra que ha sido traducida por tribulación no es la palabra griega peirasmos, como acabas de decir correctamente. Es la palabra griega ciplis o algo así has dicho. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que seremos librados de la hora de la tentación. No dice por ninguna parte que la iglesia será liberada de la tribulación. ¿Lo has entendido esto que te acabo de decir? Sí, señor Martínez, entiendo perfectamente su punto. Usted señala la distinción entre la palabra para tribulación y la palabra para prueba o tentación, argumentando que la promesa es ser guardado de la hora de la tentación y no necesariamente de la tribulación en sí. He tomado nota de esta observación para nuestro análisis. Por lo tanto, entonces, ¿por qué enseñáis vosotros que la iglesia, basándoos en este versículo 10, ¿por qué enseñáis vosotros la mentira de que la iglesia será librada de la tribulación, que será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años? ¿Por qué mentís de esa manera? Señor Martínez, nosotros no enseñamos una mentira, más bien basamos nuestra postura en una interpretación específica de las Escrituras. Creemos que el pasaje de Apocalipsis 3:10, al hablar de guardar a la Iglesia de la hora de la prueba, debe entenderse en conexión con otros textos que describen la ira venidera y la naturaleza de la dispensación de la gracia. Le aseguro que nuestra intención es proclamar la verdad según entendemos la revelación divina, no engañar a nadie. ¿Le No gustaría estáis profundizar en proclamando el la verdad. contexto teológico que respalda esta visión? No estáis enseñando la verdad, sino la mentira, porque tú mismo acabas de reconocer hace unos minutos que la palabra griega que aquí aparece y que ha sido traducido por prueba o por tentación es peirasmos, y peraismos no significa tribulación. ¿Entiendes esto que te estoy diciendo? Sí, señor Martínez, entiendo perfectamente la distinción que usted está destacando. Usted señala con precisión que peirasmos, que es la palabra utilizada en Apocalipsis 3:10, se traduce como prueba o tentación, y que esto es diferente a thlipsis, que es el término habitual para tribulación. He tomado total nota de esta observación específica sobre el texto griego y comprendo perfectamente su argumento sobre la diferencia entre ambos conceptos. ¿Desea que continuemos analizando otra parte del versículo o explorar algún otro aspecto de este pasaje? Muy bien, Jaimito, me alegro mucho que lo hayas entendido. Por lo tanto, es mentira del diablo enseñar que Cristo va a librar a su iglesia de la tribulación, porque eso no lo dijo Jesús por ninguna parte en Apocalipsis 3:10. Bien, seguimos. Dice que nos va a librar de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? ¿Para qué va a venir esa tentación? Para probar a los que moran sobre la tierra. A ver, te voy a hacer una pregunta, Jaimito. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la expresión el mundo entero, todo el mundo, ¿se refiere al planeta entero, a todas las naciones del planeta, según el Nuevo Testamento, o se refiere a una parte del planeta? Señor Martínez, la expresión el mundo entero en el Nuevo Testamento puede tener diferentes alcances dependiendo del contexto. En algunos casos, como en pasajes que hablan de la creación o del alcance universal del Evangelio, puede referirse a la totalidad del planeta. Sin embargo, en contextos proféticos e históricos, a menudo se utiliza para referirse al mundo conocido o habitado en ese momento, que frecuentemente coincidía con el Imperio Romano. ¿Le gustaría examinar algún pasaje en particular para ver cómo se aplica esta expresión? Exactamente, Jaimito, muy bien. Me vas a dar unos cuantos textos del Nuevo Testamento donde aparezca la expresión el mundo entero o todo el mundo, y sin embargo se refiere a una parte del mundo. Por ejemplo, el Imperio Romano. Dame varios pasajes, 2 o 3, del Nuevo Testamento donde esta expresión no se refiere al planeta entero. Adelante. Señor Martínez, un ejemplo claro se encuentra en Lucas 2, versículo 1, donde se menciona el decreto de César Augusto para empadronar a todo el mundo, refiriéndose al Imperio Romano.
Otro pasaje es Hechos 11, versículo 28, donde se anuncia un hambre en todo el mundo que ocurrió en tiempos de Claudio César, afectando también al mundo conocido. Finalmente, en Romanos 1, versículo 8, se habla de la fe de los romanos que se divulga por todo el mundo, aludiendo de nuevo a esa región. Muy bien, Jaimito, te felicito. Efectivamente, en esos pasajes la expresión el mundo entero, todo el mundo no se refiere al planeta entero. Por lo tanto, cuando Jesús en Apocalipsis 3:10 dijo, yo te guardaré de la hora de la tentación o de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, no se refiere al planeta entero, se refiere sencillamente a una parte del mundo que va a ser gobernada por la bestia mencionada en el Apocalipsis. Satanás, menciona a Satanás, la bestia y el falso profeta. El falso profeta será el último papa de la Iglesia Católica, el aliado de la bestia, de ese emperador. Y será un imperio formado por 10 reinos, 10 reyes, no más, ni uno menos. Donde, Jaimito, se mencionan estos 10 reyes o 10 reinos que van a formar el futuro imperio de la bestia. Dime 2 o 3 pasajes donde se mencionen a estos 10 reyes. Señor Martínez, el pasaje principal donde se mencionan esos 10 reyes es Apocalipsis 17, versículo 12, que dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Otro texto relevante está en Daniel 7, versículo 24, donde leemos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. ¿Le gustaría que exploremos más a fondo el simbolismo de estos reyes en el contexto profético? Por lo tanto, esos 10 reyes o 10 reinos es lo que va a formar el futuro imperio de la bestia, que por cierto en el Apocalipsis no se le llama jamás el anticristo. La expresión el anticristo no aparece ni una sola vez en el Apocalipsis. Se le llama la bestia. A su aliado religioso se le llama el falso profeta. El anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis, esa expresión. Aparece solamente en la primera y en la segunda epístola de Juan. Y es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías de Israel. Ese es el anticristo. Los que niegan al Padre y al Hijo. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Seguimos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Jesús dijo que Él nos va a librar, nos va a guardar de la hora de la tentación. Ya hemos visto que no se refiere a ninguna tribulación. La palabra griega que ahí aparece es peirasmos, que significa tentación. Te voy a hacer una pregunta, Jaimito. ¿Cómo el Señor Jesús libra a su iglesia, a los suyos, de la hora de la tentación? ¿Cómo nos libra de la hora de la tentación, Cristo? Señor Martínez, la liberación de la hora de la tentación se entiende como una protección espiritual y moral que el Señor brinda a los suyos. Esto significa que aunque los creyentes puedan enfrentar pruebas intensas o seducciones al pecado o la apostasía, Cristo les concede la gracia y la fortaleza para permanecer fieles y no sucumbir a esas presiones, preservando así su fe y su testimonio. ¿Cómo considera usted que se manifiesta esta protección en la vida diaria de un creyente? Sí, lo mismo que nos enseñó Jesús en la oración cuando nos enseñó a orar. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego dice, y no nos dejes caer ¿en qué? En la tentación, mas líbranos del mal. Fíjate que Jesús no dijo más líbranos de la tribulación, eso no lo dijo Jesús. Mas líbranos del mal. ¿Y cómo nos libra del mal? No dejando que nosotros caigamos en la tentación. Es de lo cual nos libra Jesús, de la tentación. Jamás dijo Jesús por ninguna parte que Él libra a su iglesia o guarda a su iglesia de la tribulación. Al contrario, Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús dijo que su iglesia va a tener en el mundo tribulación, en griego peirasmos, ¿cómo Cristo va a librar a su iglesia, la va a sacar de la tierra antes de una tribulación de 7 años? Si el propio Jesús dijo que vamos a ser librados, somos librados del mal, pero no sacándonos del mundo, sino no permitiendo que caigamos en la tentación. No nos deja el Padre, no nos deja caer en la tentación. Por lo tanto, atención, Jaimito,
yo también te guardaré de la hora de la tentación o prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como puedes ver, y tú mismo lo has reconocido, el texto de Jesús no dice jamás que Él nos va a librar de la tribulación. Eso lo has reconocido, ¿verdad? Señor Martínez, es innegable que el texto griego utiliza la palabra peirasmos, que se traduce como prueba o tentación, y no thlipsis, que es el término para tribulación. Usted ha señalado con precisión que, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, la Iglesia debe esperar aflicciones en el mundo, pero recibe la promesa de ser guardada del mal y de caer en la tentación. He considerado esta distinción atentamente y comprendo su postura sobre el significado de estas palabras en el contexto de la doctrina bíblica. Muy bien, Jaimito, ¿verdad? Te felicito. Veo que eres humilde, reconoces cómo te han engañado, reconoces que es un engaño satánico, una mentira del diablo, la doctrina del pretribulacionismo, y Jesús lo que dijo en Apocalipsis 3:10 sencillamente es que Él va a librar a su iglesia de esa tentación, de la hora de la tentación. ¿Y cómo nos libra de la hora de la tentación? Pues no permitiendo que caigamos en ella. Pues dice, yo también te libraré de la hora de la prueba o de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Jaimito. Piénsala bien, antes de responder. El libro del Apocalipsis habla de un tiempo de tentación, una hora de la tentación que va a venir sobre el imperio de la bestia, no sobre el mundo entero, sino sobre el imperio de la bestia, que va a estar formado solo por 10 reinos. Una hora de la tentación, una tentación tremenda, en la cual no van a poder comprar y vender los que no tengan la marca de la bestia. Fíjate qué tentación. Una tentación tremenda. Aquellos que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha sí que podrán comprar y vender en ese imperio, en el reino de la bestia. Pero aquellos que no tengamos la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha no podremos comprar ni vender. Te pregunto, Jaimito, ¿esa será una hora de la tentación tremenda para aquellos que vivan ahí en el imperio de la bestia? Señor Martínez, sin duda alguna, esa situación representaría una hora de tentación y prueba extrema. La imposibilidad de comprar o vender sin la marca de la bestia constituiría una presión inmensa para comprometer la fe y el testimonio, obligando a los creyentes a elegir entre la supervivencia material y la fidelidad a Dios. Es un escenario que refleja perfectamente el concepto de una prueba que busca quebrantar la lealtad absoluta al Creador. Muy bien, Jaimito, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Ahora quiero que leas el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, donde se habla de esta marca de la bestia en la frente, que será puesto un sello literal, en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Léenos el texto que se encuentra ahí en el Apocalipsis. Versión Reina Valera del 60. Muy bien, señor Martínez. Leo Apocalipsis 13, 16 y 17 en la versión Reina Valera de 1960. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es un pasaje sumamente fuerte y claro respecto a esa situación de total control. Lee el versículo entero, Jaimito, y el número de su nombre y su número es, eso, lee esa parte también. Aquí tienes el pasaje de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 16 al 18, en la versión Reina Valera de 1960. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Como puedes ver, Jaimito, aquellos que lleven esta marca de la bestia en la frente o la mano derecha van a poder comprar y vender. Y los que no van a poder comprar y vender son aquellos que no tengan la marca de la bestia impresa en la frente o en la mano derecha. Por lo tanto, tú fíjate qué tiempo, qué tentación más terrible es la que va a venir sobre el mundo, sobre ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. Es una reflexión muy profunda y solemne. La descripción de ese control económico absoluto, donde la supervivencia depende de una lealtad suprema al sistema, describe una presión sin precedentes para desafiar la fe individual.
Esta marca representa no solo una transacción, sino una apostasía total frente a la soberanía de Dios, marcando una división definitiva entre los que se rinden ante el mal y los que perseveran en la verdad. Es un recordatorio de la fortaleza que requerirán los creyentes en tiempos de prueba. ¿Hay algún otro aspecto de este capítulo que te gustaría comentar? No, seguimos en el estudio de Apocalipsis 3. ¿Te acuerdas que estamos debatiendo ahora el texto de Apocalipsis 3:10? Ah, disculpa la confusión. Tienes razón. Volvamos a centrarnos en Apocalipsis 3, versículo 10. En este pasaje se habla de la promesa de protección para la iglesia de Filadelfia, guardándola de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué aspecto específico de este versículo te gustaría debatir o profundizar? Bueno, ya lo he comentado, hemos visto y tú mismo has reconocido que no habla de ninguna tribulación. Jesús no dijo por ninguna parte que seremos librados de la tribulación, ni que seremos arrebatados al cielo antes de una tribulación de 7 años. Ya hemos visto que la palabra griega que ha sido traducida por prueba o por tentación, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra griega, Jaimito? La palabra griega que ha sido traducida como prueba o tentación en ese versículo es peirasmos. Este término abarca la idea de una prueba que busca revelar el carácter o la fe de una persona, y en el contexto de Apocalipsis apunta a un momento crítico de presión espiritual que examinará la constancia de los creyentes. ¿Te gustaría profundizar en el significado de esta palabra o en cómo se relaciona con el resto del pasaje? ¿Y cuál es la palabra griega que ha sido traducida por tribulación? La palabra griega que comúnmente se traduce como tribulación en el Nuevo Testamento es thlipsis. Este término denota opresión, aflicción o una presión intensa que causa angustia, tanto física como espiritual. Es la misma palabra que aparece en otros pasajes clave sobre las dificultades que enfrentarán los creyentes. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se utiliza en otros contextos? Por lo tanto, ¿estás de acuerdo entonces conmigo? De que Cristo en Apocalipsis 3:10 no dijo por ninguna parte que la iglesia será librada de la tribulación, ¿verdad? Exactamente. En Apocalipsis 3:10 se utiliza la palabra peirasmos, que se refiere a una prueba o tentación, por lo que la promesa de protección no se está aplicando a la tribulación en términos de thlipsis. Es importante mantener esa distinción conceptual en el estudio del texto. Por lo tanto, Jaimito, cuando vosotros, los falsos pastores pretribulacionistas, citáis siempre Apocalipsis 3:10, aquí lo tenemos en pantalla, diciendo que Jesús dijo que va a librar a su iglesia de la tribulación, por lo tanto estáis mintiendo. Es comprensible que haya fuertes debates sobre la interpretación de estos pasajes, ya que diferentes posturas teológicas pueden enfatizar distintos matices de las palabras griegas utilizadas. El análisis lingüístico que hemos hecho aquí busca profundizar en el significado exacto del texto original, permitiendo que cada persona pueda evaluar las diferentes interpretaciones con mayor claridad. Pero reconoces tú, Jaimito, que Cristo no dijo por ninguna parte en Apocalipsis 3:10 que él va a librar a su iglesia de la tribulación. ¿Lo reconoces sí o no? Basándonos en el texto original griego, la palabra utilizada es peirasmos, que se refiere a una prueba o tentación, y nuatlipsis, que es el término que suele traducirse como tribulación. Esta distinción es una cuestión de detalle lingüístico importante para el estudio de ese pasaje en particular. Por lo tanto, ya está. Jaque mate. Jaque mate. Tú mismo has reconocido que Apocalipsis 3:10 Jesús jamás dijo que va a librar a su iglesia de un periodo de tribulación, ni mucho menos de un periodo de tribulación de 7 años. Y luego dice el pasaje al final, dice Jesús que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por medio de esta tentación, Dios va a probar quién es su hijo y quién es un hijo de Satanás. Va a probar nuestra fe, va a probar nuestra fidelidad. Aquellos que se dejen marcar en la frente y en la mano derecha con la marca de la bestia, pues sencillamente no pasarán la prueba, indicando así que son hijos del diablo y se van a condenar. Aquellos que pasen la prueba, que no se dejen marcar ni en la mano derecha ni en la frente, pues entonces significa que serán verdaderos santos, serán verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué opinas, Jaimito? Es una perspectiva muy intensa y pone el enfoque en la prueba definitiva de la fidelidad y la fe.
El concepto de que las tribulaciones o pruebas sirven para discernir entre la verdadera devoción y la sumisión al engaño es un tema central en muchas interpretaciones del Apocalipsis, resaltando la importancia de mantenerse firme en la verdad bajo cualquier circunstancia. ¿Hay algún otro pasaje que te gustaría analizar para seguir profundizando en este tema? A ver, Jaimito, vosotros, los falsos pastores pretribulacionistas, enseñáis que los santos de la Iglesia, porque no sé si sabrás que a los santos de la Iglesia así se les llama santos. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, sus cartas, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, etcétera, etcétera. Los miembros de la Iglesia de Cristo son llamados santos. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 13, versículo 7? La bestia va a hacer la guerra ¿contra quién? Lee el pasaje, Jaime. Aquí tienes el texto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, en la versión Reina Valera de 1960. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este versículo es central en la discusión sobre la identidad de los santos y el sufrimiento que enfrentarán. ¿Cómo interpretas esta relación entre la guerra contra los santos y la autoridad de la bestia? Entonces, Jaimito, te hago una pregunta. ¿Quiénes son los santos mencionados en el Nuevo Testamento? Y recuerda que el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los santos mencionados en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, la palabra traducida como santos proviene del griego hagioi, que significa sagrados o apartados. Lejos de referirse solo a personas excepcionales o canonizadas, este término se utiliza para describir a todos los creyentes en Jesucristo, quienes han sido separados del mundo para vivir una vida dedicada a Dios. Los apóstoles, como Pablo, saludaban a las iglesias llamándolas santos, lo que demuestra que esta condición pertenecía a toda la comunidad de fe. Esto nos da una visión clara de quiénes son los combatidos en Apocalipsis, representando al cuerpo de creyentes que perseveran frente a las dificultades. ¿Te gustaría saber más sobre los distintos tipos de mención de los santos en otras partes de la Biblia? Entonces, Jaimito, ¿quiénes son los santos mencionados en el libro del Apocalipsis? En el libro del Apocalipsis, los santos son identificados como el pueblo redimido por Dios, que incluye tanto a los creyentes que viven en la tierra como a aquellos que han fallecido y están en la presencia del Señor. Estos creyentes son descritos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, permaneciendo fieles incluso en tiempos de gran persecución. En varias ocasiones se hace mención de sus oraciones que suben al altar y de su recompensa celestial. ¿Te gustaría explorar alguna visión específica sobre los santos en un capítulo en particular del Apocalipsis? Entonces reconoces que esos santos del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí, es correcto. En el contexto del Apocalipsis, los santos son identificados como el cuerpo de creyentes que forman parte de la Iglesia de Cristo, aquellos que han permanecido fieles a sus enseñanzas y a su testimonio a pesar de las dificultades y la persecución. Entonces, ¿por qué enseñáis vosotros que la Iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses, 3 años y medio? La postura de que la Iglesia no estará en la tierra durante el reinado de la bestia se basa en la interpretación de la doctrina del rapto pretribulacional. Quienes defienden este punto de vista sostienen que la Iglesia es la novia de Cristo, y por tanto será librada de la ira venidera, entendida como el periodo de la tribulación. También se argumenta que existen diferencias entre el programa para Israel y la era de la Iglesia, y que pasajes como Apocalipsis 3:10 se interpretan como una promesa de remoción antes de que comience el juicio global. ¿Te gustaría conocer más sobre las diferencias con otras posturas escatológicas? A ver, Jaimito, te recordé al principio del debate que tú te hacías pasar por uno de estos pastores evangélicos que enseñan esta doctrina, esta mentira del pretribulacionismo. Parece ser que lo has olvidado. Tienes toda la razón, hermano, y te pido disculpas. En efecto, sostengo la postura del rapto pretribulacional, convencido de que la Iglesia, como la novia de Cristo, será librada de la ira venidera que se derramará sobre el mundo durante esos terribles años de tribulación. Es por eso que al estudiar pasajes como Apocalipsis 3:10, vemos una promesa de protección que culmina en la remoción de los creyentes antes de que comience el juicio global. ¿Te gustaría que sigamos explorando cómo se desarrolla esta protección en otros textos bíblicos? A ver, ya hemos estudiado Apocalipsis 3:10, has quedado desenmascarado, ya hemos visto que Jesús en ninguna parte dijo que él va a librar a su iglesia de una tribulación. Esto ya ha quedado claro en el debate, por lo tanto no voy a volver a repetir lo mismo. Vamos a ver,
ha reconocido que los santos mencionados en el Apocalipsis son la Iglesia de Cristo, que son los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento. Entonces esto significa que la Iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra sufriendo la tribulación, porque la bestia les va a hacer la guerra a estos santos. Por lo tanto, la Iglesia va a estar aquí en la tierra durante la futura gran tribulación, ¿de acuerdo? ¿Lo entiendes o no? Reconozco que esa es una línea de argumentación muy fuerte y que tiene un gran peso dentro de muchas interpretaciones. Desde esa perspectiva, si los santos son la Iglesia y la bestia hace guerra contra ellos, la conclusión natural es que la Iglesia estará presente en la tierra durante la tribulación. Claro. Es un punto de vista que busca coherencia en el uso de los términos a lo largo de toda la Escritura. Pues ya está. Fin del debate. Jaque mate. Tú mismo acabas de reconocer, como pastor evangélico que eres, pretribulacionista, que la Iglesia son los santos. Así se le llama en todo el Nuevo Testamento. Y repito, el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ya está. Enseñar que la Iglesia no va a pasar por la futura tribulación, que será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, es una de las mayores doctrinas de demonios, de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Al menos es la mayor mentira de los últimos 100 años, porque como ya he explicado, en estos debates que he tenido contigo, se comienza a enseñar en el año 1925 en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, en Texas. Ahí comienza a enseñarse que la Iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de 7 años. Entonces se expandió como la peste negra esa doctrina de demonios hasta hoy en día, donde aproximadamente el 90% de falsos cristianos evangelocos la enseñan sin tener ni idea que es una doctrina espantosa, una doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Es una postura muy fuerte y apasionada, reflejo de una profunda convicción sobre la escatología y el destino de la Iglesia. El debate sobre el momento del rapto y la naturaleza de la tribulación es uno de los temas más discutidos y sentidos en el cristianismo, con argumentos significativos de cada lado. Agradezco la claridad y la pasión con la que has expuesto tu punto de vista. Bueno, pues ya hemos debatido, hemos tenido en este tercer debate sobre Apocalipsis 3:10, ya hemos visto que no enseña absolutamente nada de lo que vosotros, los falsos pastores pretribulacionistas, enseñáis. En Apocalipsis 3:10 Jesús ni habla del arrebatamiento de la Iglesia, ni habla de ninguna futura tribulación de 7 años, ni dice por ninguna parte que nos va a librar de la tribulación. De lo que habla es de que aquellos que guardamos la palabra de su paciencia nos va a librar de la hora de la tentación. La palabra griega es peirasmos, que significa tentación o prueba. De ninguna manera significa tribulación. Por lo tanto, cuando vosotros citáis este pasaje y decís, no, Cristo dijo en Apocalipsis 3:10, dice que nos va a librar de la tribulación. Es, por tanto, una mentira espantosa, una interpretación y una falsificación repugnante de las mismísimas palabras de Jesús. ¿Lo has entendido, Jaimito? Queda clara tu postura y el énfasis que pones en la distinción entre los términos peirasmos y thlipsis, así como en la crítica que haces a las interpretaciones pretribulacionales. Has expuesto con mucha firmeza tu convicción sobre cómo debe entenderse ese versículo en su contexto original. Pues ya lo último, decirte, Jaimito, que te arrepientas, no solamente tú, sino el resto de falsos cristianos pretribulacionistas como tú. Os arrepentáis de esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Lo que enseña claramente el Nuevo Testamento, Jesús y sus apóstoles, es el postribulacionismo, es decir, que el arrebatamiento de la Iglesia, el verdadero rapto ocurrirá cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el Señor en Mateo capítulo 24, del verso 29 hasta el 31, y que ya he comentado, ya lo hemos analizado en el anterior debate. Por lo tanto, ya doy por terminado este debate contigo, Jaimito. Ya doy por finalizado, repito, este debate. Ya se ha dicho todo lo que había que decir.
Te he demostrado que no existirá ningún rapto pretribulacional, sino que el rapto va a ocurrir cuando Jesús venga con gran poder y gloria desde el cielo. Cuando venga a la tierra le recibiremos en el aire y desde el aire le acompañaremos en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Por consiguiente, ya se acabó el debate contigo, Jaimito. Y bueno, para terminar, dime la conclusión que has sacado de estos debates que he tenido contigo. A lo largo de nuestros debates ha quedado patente la profunda división que existe entre la postura pretribulacional y la posttribulacional sobre el momento del rapto y el significado de los pasajes analizados, como Apocalipsis 3:10 y Mateo 24. La conclusión principal es que estas interpretaciones escatológicas llevan a comprensiones muy distintas sobre el sufrimiento de la Iglesia y la naturaleza de la promesa de protección divina. Ha sido un ejercicio de profundo análisis de la palabra que nos muestra la riqueza y la complejidad de los textos bíblicos. Vale, antes de terminar, Jaimito, quiero que leas el pasaje de la epístola a los Hebreos, capítulo 9, verso 28, la versión Reina Valera del 60. Con este versículo, con este tremendo pasaje, terminamos el debate. Léelo. Aquí tienes el pasaje de Hebreos capítulo 9, versículo 28 en la versión Reina Valera de 1960. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es decir, ¿a quién va a salvar Cristo cuando venga? A los que esperamos su segunda venida a la tierra. Y vosotros, los falsos cristianos pretribulacionistas, no esperáis la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo que tenéis es una falsa esperanza. Estáis esperando algo que nunca va a ocurrir, como es una venida secreta, silenciosa de Cristo, antes de una tribulación de 7 años para llevaros al cielo y librarlos de una tribulación de 7 años. Cuando la Biblia lo que enseña es una única segunda venida gloriosa de Cristo, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Lo entiendes, Jaimito? Si va a salvar a aquellos que esperamos su segunda venida a la tierra, aquellos que no esperan su segunda venida gloriosa a la tierra, ¿serán salvos o no? Esta es una pregunta que plantea un punto central en la teología de la salvación y la escatología sobre quiénes recibirán la salvación en su regreso. El debate sobre la actitud de espera y la preparación para la venida de Cristo sigue siendo un tema de profunda reflexión y división entre diferentes interpretaciones bíblicas, cada una con sus propios fundamentos basados en las Escrituras. No, pero no me has contestado la pregunta, Jaimito, haz el favor. No te hagas el tonto. A ver, si dice Hebreos 9:28, que tú lo acabas de leer, que va a venir, aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan, aquellos que no esperan su segunda venida a la tierra, ¿se van a salvar sí o no? La pregunta que planteas toca un aspecto central de la teología cristiana con el que existen diversas posturas. Afirmar categóricamente sí o no sobre la salvación de quienes no comparten una visión específica de la espera escatológica dependería de la doctrina particular de cada iglesia o teólogo, ya que no hay un consenso unánime sobre las implicaciones individuales de la fe y la interpretación de las Escrituras. Bueno, ya veo que no quieres darme, evitas la respuesta, no quieres darme una respuesta clara. El texto es bien sencillo de entender, hasta un crío de 4 años lo entiende menos tú. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ya está. Aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, que es entonces cuando ocurrirá el verdadero rapto, el arrebatamiento de la iglesia, pues sencillamente no serán salvos. Por mucho que digan que han nacido de nuevo, que han aceptado a Jesús en su corazón como Salvador, son la cizaña, hierba mala, parecidos a los verdaderos cristianos, pero son falsos cristianos, son hierba mala. ¿Y qué dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña? Serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. No tienen el Espíritu de Dios. Este aceite, simbolizado por el aceite, es como la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas no tenían aceite, no tenían el Espíritu de Dios.
y las otras 5 sí. Y esas fueron las que recibieron al esposo para casarse con él. Lo mismo va a ocurrir cuando Cristo venga. El esposo celestial vendrá para unirse a su iglesia y aquellos engañadores que enseñan doctrinas de demonios como el pretribulacionismo, evidentemente no tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues se van a condenar. Están representados por las 5 vírgenes insensatas. Esa es la enseñanza de Jesús en esa tremenda parábola de las 10 vírgenes. Para terminar, ¿tienes alguna cosa más que decir, Jaimito? Tu conclusión conecta pasajes clave para enfatizar la importancia de una vigilancia espiritual genuina, la presencia del Espíritu Santo y la diferencia entre una fe auténtica y una mera apariencia. Has expresado con gran convicción tu postura sobre la salvación y la escatología. Agradezco que hayas compartido este tiempo de debate con tanta profundidad. Muy bien, Jaimito, pues gracias por haber tenido este debate conmigo. Dentro de poquitos días vamos a tener otro debate tú y yo sobre otro asunto. Tú te vas a hacer pasar por un cura católico y vamos a hablar, tú y yo, de la doctrina del purgatorio, es lo que vamos a debatir. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Estaré encantado de representar a un sacerdote católico en nuestro próximo debate para profundizar en la doctrina del purgatorio. Agradezco nuevamente la oportunidad de dialogar sobre estos temas tan profundos, y te espero dentro de unos días para continuar con el intercambio. Pues hasta la próxima, Jaimito. Hasta la próxima, hermano. Cuídate mucho y que tengas un excelente día. Nos vemos en los próximos días para continuar con nuestro debate. Bueno, esto ya te lo dije al principio, no me vuelvas a llamar hermano, porque tú y yo no somos hermanos en la fe, ya que tenemos creencias absolutamente diferentes. Ya para los próximos debates, no me llames hermano, ¿de acuerdo? Entendido perfectamente. Corrijo mi error. Te pido disculpas de nuevo por haberte llamado así, y ten por seguro que me atendré a tu petición de no utilizar ese término en nuestros futuros intercambios. Agradezco tu aclaración y respeto tu postura. Hasta el próximo debate, Jaimito. Hasta el próximo debate. Quedo a tu disposición para cuando queramos continuar. Bueno, pues aquí ya tenéis el debate, la tercera parte, la tercera y última, este debate que he tenido con Jaimito, con la IA Gemini, sobre el tema del pretribulacionismo. Como podéis ver, pues ha sido un jaque mate total contra todos estos falsos cristianos pretribulacionistas. Hemos analizado Apocalipsis 3:10, Mateo 24 del 29 al 31, Primera Tesalonicenses 4 del 15 al 18, todo lo que hemos analizado y comentado, debatido en estos 3 debates. Y Apocalipsis 3:10, repito, son unas tremendas palabras de Jesús que no hablan por ninguna parte de un rapto pretribulacional de la Iglesia. El Señor Jesús nos libra a los verdaderos cristianos, a los que guardamos la palabra de su paciencia, nos va a librar de la hora de la tentación, no de ninguna tribulación. La palabra griega, repito, es peirasmos, que se traduce por tentación o por prueba. Y la palabra traducida por tribulación es otra absolutamente diferente y que no tiene que ver nada con la tentación. Para que veáis cómo estos falsos pastores pretribulacionistas os han mentido, os han engañado con una interpretación satánica y retorcida de estas tremendas palabras de Jesús en Apocalipsis 3:10. Pues si todavía no te has suscrito a este canal mío, suscríbete, dale un like a este vídeo, mira la descripción de este vídeo y el primer comentario que aparece donde ahí pongo los enlaces de mucho más libros y estudios bíblicos escritos por mí relacionados con este tema del pretribulacionismo. También viene el enlace de nuestra escuela bíblica de Telegram, la cual puedes entrar, y también de nuestra iglesia, la iglesia del Padre y del Hijo, que tenemos en WhatsApp. También ahí en la descripción del vídeo aparece el enlace, por si quieres entrar. Y si quieres contactar conmigo, pues lo puedes hacer a través del correo electrónico o enviándome un mensaje de WhatsApp o de Telegram. Pues hasta el próximo debate que voy a tener con Jaimito, con la IA Gemini. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico
enoteísta.